Bien, señores, la revista tiene el placer de tener con nosotros al licenciado Francisco Álvarez. Francisco Álvarez Martínez es abogado, especialista en contrataciones públicas y de las incompatibilidades de lo legal, de lo ético. Ya hablamos de ello y qué bueno que está Félix de Sena, que dice que nada está por encima de la ley, ni siquiera lo ético, y mucho menos el sentido común. No, pero también de eso nosotros vamos a hablar. Yo quisiera antes saludar a nuestro invitado. Tiene una genética muy especial para nosotros. Es Francisco Álvarez Martínez, es nieto de Francisco Álvarez Castellanos. Y Papi Álvarez fue uno de nuestros mejores periodistas, que por cierto fue miembro durante un tiempo del elenco de la revista 110. Nuestro respeto y nuestro reconocimiento a Papi Álvarez. Un saludo a su viuda y a sus hijos y nietos que tienen su mismo nombre. Francisco Álvarez Martínez es sobrino de Francisco Álvarez, de Pancho Álvarez, pero no exactamente, ninguno de los tres tiene la misma línea. Es bueno aclarar eso. Vamos a hablar de compras y contrataciones con un nieto de Papi Álvarez y con un sobrino de Pancho Álvarez. Francisco Álvarez Martínez, abogado, contrataciones públicas, y ya hemos discutido aquí el tema que no es a raíz de la Constitución, de un error que yo cometí cuando dije algo que me dijo un magistrado de la Suprema en un momento, que un juez, cuando se le otorgaba en el tiempo que se le otorgaba la condición de íntima convicción, lo que primaba era el sentido común. Cuando existía eso. Al venir la prueba, es la ley lo que se impone. Ni lo ético ni el sentido común, la ley. Y tuvimos una agradable discusión con Félix, porque Félix nos recordó eso. Me dice, cuando había íntima convicción, podía primar lo ético o el sentido común. Pero hoy que es la prueba, no nos queda otro camino que la ley, la Constitución. Te damos la bienvenida y háblanos si realmente se puede ser compatible lo ético y lo legal, o si existen algunas posibilidades de incompatibilidad entre ambas áreas. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y también por las palabras. Seguro. A mi familia y a mi abuelo, que en paz descanse. Sobra decir que fue una gran inspiración para todos los que crecimos bajo esa sombrilla que él creó, y para nosotros obviamente como familia siempre un orgullo escuchar cualquier palabra y más de personas como usted. O sea que eso lo agradecemos con mucho cariño. Mire, lo primero que uno debe entender de la función pública, que es algo que lamentablemente se ha ido olvidando, es que el funcionario público, cuando asume la función, se sacrifica. El funcionario público Se me olvidó, doctor, sí, la razón por la que le invitamos. Llegó una denuncia muy seria cuando nos preguntamos quién es especialista en contrataciones públicas, de que algunos funcionarios, no solo de este gobierno, sino desde que se creó el Departamento de Compras y Contrataciones, de que estaban haciendo concursos y licitaciones a la medida. Así que dentro de su exposición, por favor, háblenos también de esa posibilidad, o si eso es imposible. Sí, claro que sí. Mira, la función pública supone un sacrificio. El funcionario, en teoría,
va a ganar menos dinero del que ganaría en el sector privado, va a recibir menos derechos porque, por ejemplo, no va a poder emprender libremente sus comercios porque hay impedimentos legales y se somete a un escrutinio continuo. Ese escrutinio continuo es lo que yo siento que en los últimos años se ha perdido quizá la capacidad de entenderlo como es, que es la veeduría pública. Ahora bien, cuando un funcionario asume un rol directivo, automáticamente aplican unas incompatibilidades que están en diferentes leyes. Está en la ley 105.13, 4108 y la 340.06, que se pueden resumir, evidentemente son muchas, se pueden resumir en, número 1, no pueden contratar con familiares, con esposos, con primos, con hermanos, con mejores amigos. Número 2, no pueden contratar con personas que tengan cierta afinidad calificada. Eso nosotros lo podemos definir como no pueden contratar con cualquier persona que tenga un privilegio sencillamente por la relación personal que tiene con el funcionario. Y obviamente eso es en su institución. Es decir, si yo soy director de la institución A, yo no puedo en la institución A contratar con esas personas. Esas personas pueden contratar con otras instituciones. Y si esas contrataciones se demuestra que hay alguna vinculación al beneficio que yo, por ser funcionario, pude haberle otorgado, evidentemente, por otras razones, esa contratación podrá ser contestada. Partiendo de ese esquema genérico de incompatibilidades, que no solamente son las que taxativamente la ley te dice, sino cuál era el sentido del legislador, evitar esos privilegios, nosotros podemos concluir que la ley es lo suficientemente buena para evitar que cuando una persona asume un rol público pueda beneficiar a sus amigos, sus familiares o sus relacionados. ¿Qué pasa? Al final del día, todo en derecho se puede circunvalar, porque el derecho tiene algo que se llama principio de legalidad. El principio de legalidad es que lo que dice la ley es lo que yo tengo que respetar. Eso es un tema que genera seguridad jurídica, porque imagínense ustedes que uno viviera en un mundo donde tú no sabes lo que está bien o lo que está mal, porque depende del día cómo se levante alguien. Entonces, no, el principio de legalidad dice, lo que está en la norma es lo que se aplica, y por eso tú puedes, ciudadano, vivir tranquilo, porque tú sabes lo que puede hacer y lo que no puede hacer y las consecuencias. Y ahí viene entonces el área gris. A veces la norma se interpreta de manera abierta, o sea, si se dice algo que yo entiendo que puede significar otra cosa, o restrictiva, que es solamente lo que dice ahí. Y en esa interpretación restrictiva es que está el rejuego. En el sector privado, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba, y en el sector público yo hago lo que la ley me permite. Esa interpretación de sector público, lo que la ley me permite, es siempre restrictiva. Lo que la ley no dice expresamente, el funcionario no puede creer que puede hacerlo. Y ahí es que estás, en esa área gris, donde normalmente se cuelan los procesos que pudieran ser eventualmente contestados. ¿Cómo encaja dentro de eso que usted está planteando la situación que se ha presentado con el ministro de Educación y una universidad privada? Lo primero es que hay que entender quiénes son los actores principales. El ministro de Educación, que antes era asesor en materia de educación del Poder Ejecutivo, y una universidad que no sé si nominalmente es de su propiedad, pero con la que él ha profusamente admitido e incluso orgullosamente admitido, tiene una relación, él y su familia. Desde que uno ve eso, sin entrar en los detalles de los documentos, ya uno sabe que hay una incompatibilidad, por lo que yo decía al inicio. Las prohibiciones y las incompatibilidades de la ley no son cosméticas. Contrario a lo que pasa en el sector privado, en el sector público se abren esas limitaciones, porque para tú poder volártela, tú necesitas que una ley activamente te lo diga, con punto y comas. Entonces, nosotros tenemos el ministerio y tenemos una institución que está adscrita al ministerio. Esa institución que está adscrita al ministerio contrata con una universidad que el ministro ha dicho que tiene una relación bien cercana y que sus familiares ocupan cargos directivos. Si uno ve ese esquema de ministro, ministerio, institución adscrita al ministerio y contratación con algo vinculado al ministro, es imposible entender desde el punto de vista ético que eso no estaba bien. Ahora, cuando vamos al derecho a evaluar si además de que no estaba bien es algo ilegal, nosotros tenemos esa área gris que yo hice mención hace un ratico. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice compras y contrataciones?
Compra y contrataciones dice en los medios, porque no he visto un documento oficial, que compra y contrataciones no tiene la capacidad de anular o de enfrentar esa contratación porque eso escapa a la aplicación de la ley 340. Cuando yo voy a la ley 340, artículo 5, yo me doy cuenta de que hay dos formas de que la ley no aplique, y es, bueno, entre otras, pero las que nos atañen ahora, hay dos formas de que la ley no aplique. O porque expresamente se dice en una ley especial que para esa institución no aplica la ley de compra y contrataciones, o cuando hay un proceso que tiene un mecanismo especial. Eso me abre a mí, anclándolo con lo que dije antes, que para que no aplique debe ser una ley que expresamente lo diga o un proceso especial que debe estar también delimitado expresamente. Cuando uno va a ver de dónde nace esa institución, nos damos cuenta de que nace de la Ley General de Educación, hay un decreto con un reglamento y hay una ordenanza que es la aprobación de ese reglamento, de donde no se extrae ni un proceso de compras especial, ni se extrae una excepción prevista por la ley. Entonces, si yo no tengo una ley que diga que no aplicaba compra y contrataciones, y una ley que diga que es un proceso especial de compras y contrataciones, autorregulado, automáticamente cae dentro de la sombrilla de la ley 340. Y el veedor real de la ley 340 es la Dirección General de Compra y Contrataciones. Entonces, cuando yo escuché o vi esa participación de Carlos Pimentel, a nombre de la institución, yo pensé primero que quizá él tenía una equivocación conceptual, que es posible, pero segundo, me causó mucha curiosidad porque volvemos a lo que hablábamos, y quizá ya es un poco de filosofía, al inicio. Nosotros podemos realmente desde la administración pública ser leventes en el ejercicio del escrutinio, sencillamente porque yo creo que no aplica, no. El funcionario público aceptó un sacrificio principal que es ceder en su derecho de privacidad. Por eso es que hay tanta diferencia entre, por ejemplo, hablando de cuando se juzga a una persona en la prensa, del funcionario y del ciudadano. Lo que se está haciendo en ese caso, que personalmente no he visto la documentación que está rodeando la contratación o las contrataciones, porque entiendo que son varias, es básicamente lo que se ve mal, que luego se encaqueta con una ley que aplica. ¿Qué yo pienso sobre su pregunta? Que la ley de compra y contratación aplica, porque no hay una excepción claramente establecida en ningún lugar para decir que no aplica. Y las interpretaciones en esa materia son restrictivas. Contrario a lo que pasa en el derecho civil, en el derecho privado, que las interpretaciones son tantas como la íntima convicción de un juez le permita. Nosotros tenemos a una persona, un funcionario público, que está limitado en un cajón por lo que dice la norma y nada más. ¿Y qué importancia puede tener en lo que tiene que ver con eso la práctica? Por ejemplo, todas las universidades, hasta donde yo tengo entendido, participan de los programas de capacitación de docentes, prácticamente todas. Y entonces, casi en las mismas condiciones, en los mismos términos. Y si es así, si no hay ninguna excepción en cuanto al trato y en cuanto a la función que realiza como ente de capacitación, ¿por qué una exclusión? Claro, porque el problema y eso es un tema que va a requerir, o bueno, hubiese sido útil que compra y contratación hiciera un levantamiento, porque esos procesos son públicos, hay un portal incluso, y si uno comienza a buscar procesos parecidos, hay varios que sí están sobre el escrutinio de compra y contrataciones. Por eso es que yo, cuando escuché las declaraciones, entendí que correspondían a un error del director, del licenciado Carlos Pimentel. Porque nosotros estamos diciendo, no se debió hacer esa contratación porque aplica la ley 340, pero también la 105.3 y la 4108, que tienen obligaciones éticas, de tú no puedes contratar con personas que tienen un vínculo contigo. Pero imaginémonos que la ley 340 no aplica, que para mí aplica, pero vamos a imaginarnos que la ley 340 no aplica. Lo que dice la ley 340, que permea todo el otro organigrama jurídico dominicano, y lo que dicen leyes especiales accesorias, como la 105 y la 41, son cosas que no se pueden obviar desde la función pública, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el espíritu del legislador? No obtener ventajas de un cargo público, ya sea personal o de tu gente. Eso
en una universidad propiedad o dirigida por el ministro y sus familiares, evidentemente llama ruido, hace ruido. Y entonces, ante ese escenario, lo mínimo que uno requeriría son dos cosas: que compra y contratación hiciera una evaluación técnica, no de boca, para saber si eso aplica o no, y en caso de que aplique o no, hacer una comunicación, porque el problema de compras de la dirección es que a veces entendemos que es un órgano meramente técnico y que solamente puede entrarse si está o no está habilitado legalmente, y olvidamos que constantemente, porque es un ejercicio incluso de esta administración, un muy buen ejercicio de esta administración, vive también haciendo opiniones y enviando cartas. Entonces, a mí me parece equivocada la acepción de yo no soy competente y por eso no me meto, cuando evidentemente, si no aplicase la ley de compra, que aplica, me parece a mí, el problema ético subsiste. Y ese problema ético que subsiste, evidentemente debe ser por lo menos enfrentado, moralmente quizás, con una carta reproche, donde se le diga a la institución: mira, no debiste hacer esta contratación. Voy a hacer una investigación a verificar si dentro de ese esquema hubo alguna irregularidad, porque la ventaja al familiar o al allegado o al amigo, al afín, a la persona relacionada, desborda la ley de compras y se hace prácticamente una regla cardinal de la buena administración pública. Entonces, si aplica la ley de compras y contrataciones, ¿cuáles deberían ser las consecuencias? Ya usted mencionó una amonestación pudiera ser, ¿verdad? Bueno, si nosotros comprobamos que un proceso viola la ley de compra, el proceso automáticamente va a ser anulado. Si el proceso, le voy a poner un ejemplo ilustrativo y tonto, si yo dirijo una institución y yo a mi hermano vamos a anclar con la pregunta inicial. Hay procesos que están creados con un objetivo práctico, y es que alguien se lo gane. Eso normalmente se hace creando un esquema de contratación que va a estar previamente avisado o conocido por personas para que tengan la mejor de las suertes para conseguir lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, yo puedo mañana en mi institución imaginaria decir: mira, yo voy a pedir comprar techos cuadrados de color naranja con puntos azules. Esos son techos que no son normales y no van a aparecer en el mercado. Eso solo lo hace una empresa. Entonces, hay una empresa que ya sabe que eso viene y comienza a comprarlo. Lo compra en China, lo compra en la India, donde sea. Cuando esa empresa va a licitar, ya ella tiene un camino recorrido, que obviamente esa ventaja es ilegal. Ahora, imaginemos que esa empresa es de mi hermano. Automáticamente esa empresa está vinculada a una persona que a su vez está vinculada a mí. Ya el proceso está, vamos a decirlo entre comillas, amañado. Pero cuando vamos a la ley a ver cuáles son las consecuencias de esa incompatibilidad, evidentemente es la incapacidad material de que se lleve a cabo la contratación. Yo puse, entre comillas, a la institución en juego al yo contratar con una persona con la que no se podía contratar. Y esa incapacidad material de la contratación se lleva de encuentro el proceso. Y ahí se abre una ventana. ¿Cuál es esa ventana? Si se le genera un daño al Estado, que siempre se le genera, aunque sea residual, o si se erogó algún tipo de fondos o se gastó algún dinero público en ese proceso amañado por la falta de dirección, ya sea del funcionario vinculado o de la institución o sus directivos, evidentemente hay personas que pudieran ser responsables económicamente por ese daño que se le generó. Y le pongo, para seguir el mismo ejemplo, si a mi hermano se le transfirieron 100 pesos, esos 100 pesos que salieron del erario, evidentemente fueron mal habidos, en el sentido no de que mi hermano sea o no sea un infractor, que no lo es en teoría, sino que sería la institución, sino que eso nunca debió ocurrir, y y la ley que lo impide fue ignorada deliberadamente, porque las leyes se reputan conocidas para todos nosotros. Y entonces, pero en el caso pero no puede haber excepciones, por ejemplo, en caso de que haya de que se trate de una necesidad real de una institución y un proveedor tenga las cualidades únicas, o sea, la persona que cumpla con la licitación por encima de otros, es decir, no se toleran excepciones dentro de esa legislación. Es una muy buena pregunta. Los procesos de excepciones que aquí se utilizan mal, el 90%, es una locura. Es, bueno, como su nombre lo dice, una excepción.
El legislador te dice, mira, hay Que sea un casos... suplidor único, por ejemplo. No, y vamos a suponer, porque con el COVID vimos un abuso de eso. Sí. Vamos a suponer que el legislador te dice, vamos a suponer que hay momentos donde tú necesitas resolver rápido una situación urgente o que no hay quien te vaya a ofertar y tú te puedes ahorrar el tiempo que tú tienes en ese baile de plazos y ofertas. Pero, dice el legislador, para tú llegar a ese proceso tú tienes que justificármelo. Ese informe de justificación, que es donde se relajan, lamentablemente en el país, no de ahora, desde siempre me parece a mí, se relajan los requisitos, la formalidad, el nivel técnico, es lo que cada persona que lea va a ayudarlo a entender por qué se evitó ese baile burocrático de la ley. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando el COVID había necesidad de comprar muchas cosas, agujas, muchísimas Vacunas cosas. y eso. Sí, mascarilla, todas esas Sí. cosas. Si tú agotabas el plazo de la ley, tú ibas a perder tiempo que iba a significar perder vidas. Entonces, si yo le justifico a una institución, mira, sí, la ley de compra siempre se aplica, pero la ley de compra me permite a mí, en caso como este, de calamidad, estado de excepción y toda esa cosa, yo acceder a un proceso expedito, rápido, resumido, digamos. Y yo necesito comprarle a A, B y C la mascarilla KN274235.4, que son las que yo necesito, según la OMS, para disminuir la posibilidad de ser contagiado de COVID. Eso se pasa, un informe técnico bonito, con todos los datos, la fuente y toda la cosa, a un comité que el comité luego lo ve y dice, mira, tienes razón, vamos a abrir esa posibilidad. Y eso habilita la capacidad de contratar con A, B y C de manera directa, cuando ya ellos, obviamente, cumplan cierto baremo financiero que siempre van a aplicar. Ahora, cuando tú no justificaste adecuadamente el proceso de excepción y fue aprobado y abierto en ese sentido, cuando tú haces una revisión posterior, cuando tú le haces a ese paciente que está ahí un estudio clínico y tú ves cómo fue el proceso de inicio a fin y tú te das cuenta de que la justificación no fue suficiente, de que el comité o la persona que lo aprobó no evaluó correctamente esa justificación y que luego la persona beneficiada, por ejemplo, no era el único proveedor o habían personas con mejores precios, ese proceso ya está manchado. ¿Y qué pasa después de ahí? Compras probablemente tendrá algo que decir. Hemos visto, por ejemplo, en el caso reciente del Intrant, que Compra y Contrataciones tuvo una participación, diría yo, que demasiado activa, mediática por lo menos, y ese es, entre comillas, el rol de Compra y Contrataciones. Como se ejerció, no necesariamente estoy de acuerdo, pero ese es el rol, un rol de veeduría, me involucro, investigo y digo algo. Pero de ahí para adelante, lo que va es eventualmente a ser apoderado de un tribunal, que es el Tribunal Superior Administrativo, el TCA. ¿Por qué? Porque incluso Compras tiene un margen limitado de acción. Compra no es un tribunal, Compra y Contrataciones no es un tribunal. Y todo lo que se está discutiendo ahí, evidentemente hace que choquen intereses. El de la persona que se adjudicó o que estaba licitando, o los que licitaron y no se adjudicaron, lo que dice Compra y lo que dice la institución. Toda esa mezclanza argumentativa va a terminar eventualmente en manos de alguien que lo va a dirimir, que es un juez. Si el proceso de compras fue de excepción y la excepción no fue bien justificada y la dirección no se dio cuenta o lo vio o no lo evaluó, eso eventualmente va a ser anulado. Porque si tú creaste un proceso en base a una excepción que la justificación no fue suficiente o no es válida, evidentemente eso se va a llevar el proceso completo. Y volvemos a lo que yo decía ahorita, de que ese camino recorrido que le costó dinero al Estado y a otras personas probablemente que se involucraron, gastaron, compraron y al final no pudieron participar, pudiera tener consecuencias pecuniarias para las personas que dirigieron ese proceso. ¿Y qué se supone que debe pasar? En el caso, por ejemplo, del Intran, un proceso que se declara irregular, pero el contrato ya está en proceso de ejecución, se ha dado un dinero de anticipo, la empresa ha realizado ya algunos trabajos. ¿Qué debe ocurrir en un caso como este si definitivamente se establece que ahí hubo una irregularidad? ¿Qué Claro. pasa con el proveedor y qué pasa con los que dirigieron ese proceso? Aquí estamos obviamente hablando ya de escenarios, vamos a decir que especulativos. Sí. Lo que debe pasar o lo que yo creo que debe pasar es lo siguiente. Número uno, todo lo que la empresa gastó, puso, compró,
importó, entregó, es algo que debe ser cuantificado y reconocido, porque eso es algo material. Si a mí me contrataron para 100 botellitas de agua y yo traje 50 y están ahí, y son agua y es lo que se necesitaba, eso se tiene que cuantificar. ¿Por qué yo digo cuantificar? Porque si el vicio que tiene la contratación, por ejemplo, era un tema de sobreprecio, no me la van a recibir a lo que yo dije que valían, sino que se va a hacer una evaluación, esto vale realmente 10 pesos, no vale 70, y entonces se van a recibir, entre comillas, se va a compensar eso. Ahora bien, la empresa evidentemente va a decir, no, espérate, yo traje todo eso, cogí un préstamo, lo hice en base a un negocio jurídico que se iba a ejecutar, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso va a terminar también en un tribunal, que creo que incluso ya ese caso en concreto debe estar o va a ser apoderado eventualmente el tribunal. ¿Por qué? Porque todo lo que la empresa gastó se le debe reconocer, pero evidentemente la institución no va a querer hacerlo de manera automática. Y las personas que licitaron y no ganaron, o no fueron favorecidas en el proceso, evidentemente también van a tener que, o se van a involucrar, porque ellos también hicieron una inversión que no les fue reconocida. Entonces, a la empresa que ganó y que gastó o trajo parte de lo que había contratado, se le debe reconocer ese gasto. Si se le avanzó algo más que no se consumió, en teoría, luego de compensar, eso pudiera ser que sea devuelto al Estado. Y eso va a depender de lo que decida el tribunal o de lo que las partes acuerden, porque voluntariamente la empresa pudiera, en caso de que se llegue a un acuerdo, retornar ese dinero al erario. Sin embargo, estamos hablando, especulando, porque ahí pasa una cosa muy interesante y es que los procesos no solamente dependen de ellos dos. Hay personas que he visto públicamente que se han quejado, que participaron, que también tienen, entre comillas, un interés jurídico que van a exponer en los tribunales, no solamente para generar algún tipo de quizá daño y perjuicio en contra de las personas que se involucraron, sino para tratar de que ellos eventualmente también tengan el derecho a ejecutar ese trabajo. Entonces, ese es un caso que yo creo que va a afirmar en nuestra historia reciente, por lo menos, criterios muy importantes de qué, cuándo y cómo. Porque, número uno, hay temas filosóficos jurídicos del ex empleado que estaba en la institución y que ahora está fuera licitando. Que yo diría, bueno, pero él no tenía una inhabilitación. Y hay personas que dicen, sí, pero él trabajó en el pliego. Eso yo no lo sé. Número dos, la persona que, no obstante, le suspenden un contrato, sigue dando servicios. Que yo diría, eso es lo ideal, porque no conozco técnicamente el asunto, o sea, técnicamente de semáforo, digo. Pero si la persona deja de darle el servicio, probablemente tuviéramos un caos peor que el que tenemos. Entonces, eso que esa persona está haciendo es algo que yo también estaría de acuerdo con que se cuantifique y se reconozca. Pero también la intromisión de compra y contrataciones en un proceso que ya había sido suscrito, se adjudicó y se firmó el contrato, desde el punto de vista de la buena fe. O sea, tenía la empresa que ganó, que ya tenía su contrato firmado y estaba en proceso de ejecución, la capacidad de no hacer esos gastos o de no gastar el dinero que se le dio, por ejemplo, porque no todo es gasto, ahí hay también el porcentaje de la ganancia. Tenía esa empresa también la obligación de guardarlo, de no gastarlo, como que ahí hay unos temas éticos, jurídicos que yo espero que eventualmente lleguen al tribunal. Desde el punto de vista académico vamos a tener buena jurisprudencia de un lado o del otro, porque lo que nosotros estamos viendo ahora, y esto es algo que es importante recalcar, es un momento de revolución legislativa. Nosotros tenemos un proyecto de ley de compra que está, entiendo yo que dormido, y que tiene unas disposiciones modernas que son necesarias. A mí me gustaría que abordáramos ese aspecto. Antes, yo quería que usted me enfocara lo siguiente, con respecto al acuerdo con Aerodón, que es uno de los temas que se ha estado debatiendo últimamente. Se aprobó, antes de la modificación, de la renegociación de ese contrato, una ley para que los contratos que se habían firmado antes de la aprobación de la ley de compras y contrataciones, el Poder Ejecutivo lo pudiera renegociar. Sí. ¿Ese fue un paso correcto? ¿Se tiene alguna justificación eso que se aprobó mediante una ley? Mire, la ley, que creo que es la 6623, se aprueba en el Congreso, pero el contrato se firma y se publicita antes de la ley ser promulgada. El tracto legislativo culmina con la publicación luego de la promulgación
y ahí es que es oponible a terceros. Hay personas que dicen, no, porque lo que es ley es lo que sale del Congreso y lo otro es parte de un proceso de publicidad. Y si las personas que contrataron reconocen conocer la ley, entonces la publicidad es para terceros, pero para ellos hay una oponibilidad directa. Ese argumento yo lo puedo entender desde el punto de vista técnico. Yo pudiera decir, lo compro. Ahora bien, todo lo que nosotros hemos visto en los últimos años es una sociedad que requiere y exige, primero, transparencia y luego conocimiento. ¿Por qué digo transparencia y conocimiento? Porque no es lo mismo. Transparencia es yo tener todo disponible, tenerlo ahí en una caja que yo podía revisarlo. Pero conocimiento ellos está en las condiciones de actuar sobre eso. Ese fue un contrato que a mí me pareció muy curioso porque de la noche a la mañana estábamos conociendo que estaba firmado ya. Es verdad que se debe aprobar, pero lamentablemente nosotros vivimos en un país oficialista donde normalmente, salvo excepciones históricas, quien maneja el Estado, maneja también el Congreso. Ahora bien, número uno, el contrato no pudimos nosotros la sociedad, hacer una evaluación de si era o no la mejor versión de ese contrato. Número dos, pudo haber otras personas involucradas o que quisieran involucrarse que ofrecieran mejores condiciones. No nos dieron la oportunidad. Número tres, tú obligar tantos años, creo que 30, tantos años a una contratación con una empresa que no necesariamente en los últimos años fue bien vista, porque uno viajaba, por ejemplo, por el aire y tenía miedo que el techo te cayera arriba, porque estaba en condiciones horribles. A mí me parece que dentro de todos esos esquemas que son subjetivos y es un ciudadano que está hablando, lo ideal para la dialéctica que se promueve desde el oficialismo hubiese sido una consulta pública. Estamos pensando hacer esto, que ustedes creen, vamos a buscar la forma de que esto salga de la mejor manera y que todo el mundo esté bien, porque al final el ciudadano lo que quiere está bien. Ahora, cuando tú ves que van a dar un dinero de avance en inversión, y es un gran dinero, cuando tú ves que estamos a un año de las elecciones, que lamentablemente es un tema que también hace más complejo la evaluación de cualquier situación, y cuando tú ves que aparentemente, digo aparentemente porque el contrato es gigante, yo no sé cómo en el Congreso lo leyeron tan rápido, honestamente, porque yo que soy abogado traté de leerlo y lo he dejado de leer como 7 veces. Aparentemente hay baremos mínimos que si no se cumplen, el Estado va a tener que sobrellevarlo, que es lo que se llama en la carretera de Samaná el peaje sombra. Esto obviamente no está hablando de un peaje sombra, pero cuando el negocio jurídico está anclado a un éxito y que si el éxito no se da, mi contraparte me va a ayudar. Óyeme, yo me tiro de cualquier puente si le va con bien, esa le va seguridad. bien a ellos, pero si le va mal al Claro. Estado. Entonces, a mí personalmente, y ya no estoy hablando como abogado, sino como ciudadano neófito en política, eso es algo que se le va a revertir al oficialismo por cómo se vendió y cómo se introdujo al tracto social. Si se hubiese llamado a consulta, aunque hubiese pasado exactamente lo mismo, había una legitimidad social adicional que hoy no la tiene. Y yo estoy viendo a los mejores abogados, de lado y lado, defender y atacar ese contrato de una forma que yo digo, la discusión era necesaria. El problema es que las discusiones no se tienen después que ya está ejecutado. ¿Qué va a pasar ahora con eso? Que probablemente las personas que no están de acuerdo lo van a atacar. Evidentemente eso va a hacer que la ejecución sea convulsa y ahí todos perdemos. Si lo hubiésemos conversado antes, nos ahorramos este choque. La oposición ha dicho que llevará ese caso al Tribunal Constitucional. ¿Hay fundamento para eso? Yo entiendo que sí, claro que sí. Mire, yo he leído argumentos de 2 o 3 juristas muy reconocidos y muy respetados por la sociedad y por mí, que me dan la certeza de que la discusión va a ser muy buena y que no sabemos qué va a salir de allí. Porque tienen argumentos sólidos que yo no he visto respuestas todavía. Y que la ley está ahí. Volvíamos a lo que hablábamos ahorita, el principio de la legalidad, pero también en la administración pública yo no puedo interpretarlo a lo loco. No, es restrictivo. Entonces, a mí me parece que eso va a llegar a un tribunal constitucional y en ese tribunal constitucional se va a evaluar si fue lo correcto o no. Pero la ejecución del contrato, independientemente de lo que pase allí, ya está, yo diría que manchada. Porque cuando tú no lo socializas y tú dejas que las críticas sean ex post, evidentemente ya la mancha siempre va a estar con lo que pudo haber sido una gran victoria para el Estado Dominicano. Digo Estado Dominicano porque siempre se quiere personalizar la victoria al gobierno de turno
y es una cultura que nosotros debemos tratar ya de finalmente abolir para que tengamos un tema de continuidad, de no fui yo que lo hice y por eso el otro lo va a tumbar. Pero ese contrato a mí 100% me parece que va a terminar siendo juzgado como una mancha, en el sentido de que al no ser socializado, la justificación y la legitimidad social que hubiese necesitado para que todos los apoyemos, automáticamente desaparece. Hay un proyecto para modificar la ley de compras y contrataciones al que usted hizo referencia hace un ratito. ¿Cuáles son las falencias de esa ley de contrataciones, las cosas que se pueden mejorar? Son muchas, Ajá. pero yo me voy a enfocar en dos. Número uno, y miren esto que curioso, si el proyecto de ley estuviese vigente, el problema del Ministerio de Educación y del Instituto, no me acuerdo ahora el nombre exacto, no hubiese sido un problema, porque según ese proyecto de ley, eso no hubiese entrado a la ley de compra y contrataciones. Por eso yo decía en un grupo que probablemente ellos lo hicieron en base a ese proyecto de ley. Se googlearon ley de compra y contrataciones y abrieron el proyecto, porque así sí no hay discusión, entre comillas. Ahora, publicidad estatal, que yo siento que es un tema, una deuda social, debemos tecnificar la publicidad estatal y poder entender cuándo sí, cuándo no. Ahora mismo muy potestativo, depende de quién y de cómo, no hay baremos realmente. Esa es una de las aplicables. excepciones que establece la ley de compras y contrataciones. Y esa es una y no está abordada de manera adecuada en el proyecto de ley. Por eso yo digo que ese proyecto de ley probablemente no va a ser consensuado y por eso tiene tanto tiempo en consulta pública en la página de la DGCP, porque yo creo que eso fue uno de esos esfuerzos legislativos que, miren lo que pasa, cuando tú ligas política y lo jurídico y legislativo, se crea un monstruo, donde yo tengo la necesidad de promover los proyectos o las modificaciones que yo decía, pero yo no quiero. Y cuando eso pasa con la ley para modificar la Constitución, pregúntenos dónde está eso, eso tiene como 2 años en el CES, la ley de compra y contrataciones, dormida, la ley del Ministerio de Justicia, por ejemplo, que es una gran necesidad. Esa es una de las leyes para mí más importantes, porque tú quitarle, por ejemplo, el régimen penitenciario al Ministerio Público, tecnificarlo, permitir que el Ministerio Público haga lo que hace, que es investigar y acusar o descargar, o no acusar, mejor dicho, dependiendo de lo que arroje esa investigación, y dejar el régimen penitenciario dentro de la sombrilla del Estado sin tener que ver con el acusador, son cosas que nosotros necesitamos urgentemente. Pero cuando esas leyes nacen por un clamor social vinculado a una promesa de campaña, normalmente no tienen un empuje orgánico, porque lo que se quiera aprobar aquí, se aprueba cuando se quiera aprobar. Nos quedan pocos minutos de programa y queríamos, a usted como experto en ley de compras y contrataciones, su opinión en cuanto a si esa ley nos basta para los propósitos del Estado actualmente o si necesitaría algún tipo, si las modificaciones que se han planteado para la misma o la nueva ley que se espera que surja, debería necesariamente incluir dentro de su estructura el dar agilidad a lo que son los procesos de adquisiciones y su consecuente posibilidad de ejecutar obras en un menor tiempo del Estado. Yo pienso que la ley 340 está viejita ya, pero es suficiente porque es lo necesario para saber qué hacer y qué no hacer. El problema está en las áreas grises, que cuando la persona quiere circunvalarla, son útiles. La ley, bueno, el proyecto de ley, que obviamente todavía es un borrador, tiene grandes avances que permiten agilizar por un lado, eficientizar por el otro, que son cosas diferentes y necesarias, pero la incapacidad material de atacar los problemas reales que se le critican a la 340, yo entiendo que no están ahí. Es decir, yo no creo que ese proyecto de ley sea la solución que nosotros como sociedad necesitamos, por 3 razones. Número 1, se ignora la práctica común de los últimos 10 años para entender a modo diagnóstico cuáles son las necesidades. Por ejemplo, los procesos de excepción. Los procesos de excepción aquí son literalmente la forma en la cual las instituciones le dan algo a alguien que ellos querían de manera teledirigida. Porque la rigurosidad de los informes técnicos y la responsabilidad de quienes lo aprueban están muy difuminadas en la norma. En el proyecto de ley, o por lo menos en la versión que yo vi, porque también hay varias versiones, eso es un tema, en la versión que yo vi, se maneja de igual manera o de la forma
más laxa, digamos, esa tecnificación de los informes y la responsabilidad adjudicada al funcionario que lo aprueba o no lo aprueba. Pero además de eso, tenemos el problema que yo insisto es uno de los más grandes, que es el problema de la publicidad. La publicidad estatal, aquí ahora mismo, es lamentablemente volitiva, está vinculada a lo que la persona que la otorga quiera hacer, no tiene que hacer una evaluación real. Por eso uno ve tantas, que se critican tantas, cuando tú encuentras que un medio que tiene 10 personas que lo siguen, tiene ya una mensualidad asignada. Esos elementos, si la ley no te obliga a tener baremos aplicables, van a ser siempre vinculados a lo que la persona quiera o a quien quiera beneficiar. Bueno, ahí. Muchas gracias entonces por estar por acá a el abogado Francisco Álvarez Martínez, experto en la ley de contrataciones públicas.